Bien, hoy vamos a ver cómo graficamos una función cuadrática. Lo primero que vamos a buscar son las intersecciones con los ejes. Primero vamos a buscar la intersección con el eje X. Para eso lo que vamos a hacer es igualar esta función a 0. Recuerden que en algún video anterior vimos cómo se resolvían este tipo de ecuaciones. Usábamos una fórmula, la fórmula resolvente. En esa fórmula reemplazábamos menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. De acá van a salir dos soluciones. Lo que significa es que esta parábola va a cortar en dos puntos al eje X. Resolvemos, esto me da 16, 8, 6 por 8 es 48. Entonces hacemos 16 más 48 y eso nos va a dar 64, según pienso. Muy bien. Esto lo dividimos por 4. De aquí entonces vamos a tener más menos, la raíz de 64 es 8 y entonces tenemos dos soluciones como les había dicho. Menos 4 más 8, que es 4, dividido 4 es 1. Y la segunda solución, que es menos 4 menos 8, que es menos 12, dividido 4, que nos da 3. Menos 4 más 8 y menos 4, que nos va a dar menos 12, dividido 4, menos 3. Bien, aquí tenemos entonces las dos intersecciones que tiene esta parábola con el eje X. Bien, vamos a buscar ahora la intersección con el eje Y. También llamada, esta se la suele llamar raíces, ¿sí? Raíces o ceros de la función. A esta se la suele llamar ordenada al origen. ¿Y cómo se obtiene la intersección con el eje Y? Bueno, se reemplazan todas las x de la función por 0. Entonces nos va a dar 2 por 0 al cuadrado, más 4 por 0, menos 6. Como nosotros sabemos que todo número que multipliquemos por 0 nos va a dar 0, entonces la ordenada al origen la tenemos en el punto 0, menos 6. Bien, estas dos informaciones que acabamos de conseguir las vamos a guardar. ¿Vieron cómo hacen los cocineros? Esto lo reservamos porque después vamos a continuar. Vamos a reservar esta información. La intersección con el eje X y vamos a reservar la intersección con el eje Y. Ahora vamos a buscar otro dato importante. Bueno, seguimos queriendo graficar esta función. Aquí me guardé los datos que averiguamos antes. Las raíces o la intersección con el eje X y la ordenada del origen. ¿Bien? Ahora, lo más importante que tenemos que averiguar siempre, en una parábola, la parábola puede no tener raíces, ¿sí? Pero lo que nunca va a dejar de tener es vértice. Bien, ¿cómo se averigua el vértice? El vértice es un punto. Acuérdense que el punto tiene que tener una X del vértice y una Y del vértice. La X del vértice se saca haciendo esta fórmula. Menos B sobre 2 por A. O sea, en nuestro ejercicio sería menos 4 sobre 2 por 2. O sea, menos 4 sobre 4. Menos 1. X del vértice vale menos 1. ¿Y cómo sacamos la Y del vértice? Como cualquier valor que queramos hallar el valor de Y, nosotros lo que tenemos que hacer es reemplazar en la función lo que nos dio la X del vértice, f de menos 1. Esto va a ser 2 por menos 1 al cuadrado más 4 por menos 1, menos 6. O sea que tenemos f de menos 1 igual a 2 menos 4 menos 6. F de menos 1 es igual a menos 2 menos 6, o sea, menos 8. Bien. Hemos encontrado el vértice de nuestra parábola. Otro dato súper importante. Bien, tenemos la intersección con el eje X, tenemos la ordenada del origen, tenemos el vértice, listo, la graficamos. Perfecto, vamos a proceder entonces al gráfico de la función cuadrática. Tengo mi sistema de ejes cartesianos, en el cual tengo el eje X, fíjense, numerado con una escala de 1 en 1. Y el eje Y lo usé de una escala de 2 en 2. ¿Esto se puede hacer? Sí, se puede hacer perfectamente, siempre y cuando cada eje respete su misma escala, ¿de acuerdo? Bien, voy a empezar a marcar todo lo que conseguí en este eje. Recuerden, intersección con el eje X. 1 y menos 3. Por supuesto que eso se marcan en el eje X. 1 y menos 3. Esas se llaman raíces de la función. Intersección con el eje Y. Ordenada al origen. Ahí tengo ya dos puntos de mi parábola. El vértice. Menos 1
menos 8. Es este punto que está aquí, miren, ¿lo ven? Donde se intersecta menos 1 de x con el menos 8 de y. Bien. Y hay algo muy importante que tiene la parábola. La parábola tiene un eje que se llama eje de simetría. El eje de simetría es como un espejo, espejito a espejito. Si yo trazo el eje de simetría, puedo darme cuenta que de los dos lados la parábola se comporta en forma simétrica. El eje de simetría siempre, siempre, siempre pasa por donde tenemos el vértice. O sea que nosotros aquí lo que tenemos es el eje de simetría. Entonces, fíjense, yo tengo 1, 2 lugares para acá, una raíz. 1, 2 lugares para acá, otra raíz. En el medio tengo el vértice. Y después, si a un lugar tengo la ordenada al origen, sé que hay un punto igualito, 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 simétrico, a la misma distancia, del otro lado del eje. Ese punto puede ayudarme para que mi parábola me quede más linda. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos graficada la parábola. Graficamos una parábola a partir de sus elementos más importantes. ¿Quiénes son? Las raíces o la intersección con el eje X, la ordenada al origen o la intersección con el eje Y y, fundamental, el vértice. También nos dimos cuenta que tiene un eje de simetría. Bueno, espero haya ayudado el video. No dejen de darle me gusta si les sirvió, recomendárselo a sus compañeros, que se suscriban también al canal para poder ver los demás videos, a ver si les son útiles. Y en el próximo video les prometo que lo que vamos a hacer con esta función va a ser un análisis completo. Nos vemos en el próximo video.